primero para poder entender un poquito cómo es que nace la Universidad Nacional del Centro, siempre, digamos, por ahí es importante atender a la manera en que confluyeron varios factores, ¿no? en ese proceso de conformación de la universidad. En este sentido, digamos, hay factores más cercanos, si querés, o más inmediatos al proceso de creación, y algunos que vienen de más larga data, que nos permiten entender el escenario, ¿sí?, de más largo alcance en el que se produce esa creación. Suele reconocerse que el primer antecedente institucional de la universidad, o de lo que después va a ser la Universidad Nacional del Centro, es el Instituto Universitario de Tandil, que se crea o se funda en 1964, ¿no? Digamos, el instituto que además reconoce también un antecedente en 1962, que es el Instituto de Formación Mariano Moreno. Pero bueno, el Instituto Universitario de Tandil, digamos, va a nacer en función de varios factores. El primero de ellos, si querés vos, es lo que podríamos decir, bueno, una suma de voluntades, ¿no? Digamos, una suma de voluntades individuales que acordaron o que confluyeron en la necesidad de crear una institución en Tandil que pudiera atender a demandas, fundamentalmente, digamos, a las demandas de una matrícula secundaria en expansión, sobre todo también a determinadas demandas del crecimiento urbano y poblacional de la ciudad, digamos, demandas de servicio, administrativas, y fundamentalmente también digamos, las demandas de un sector medio que estaba en crecimiento justamente por el proceso de urbanización e industrialización que estaba experimentando Tandil, por lo menos desde las décadas intermedias del siglo XX. Entonces, bueno, ahí tenés una suma de voluntades que supieron leer las necesidades de ese escenario. Entre ellas se recorta la figura de Osvaldo Zarini, del doctor Osvaldo Zarini, y a eso también, digamos, hay que sumarle, si querés vos, un contexto de más largo alcance, que es, digo, estas voluntades no solo supieron leer las necesidades locales, sino que también supieron leer, digamos, un escenario que se presentaba muy propicio para este tipo de emprendimientos, ¿no? Y en ese sentido, sí nos tenemos que remontar un poquitito más atrás, que es el hecho también de que, digamos, con el derrocamiento del peronismo, si bien se va a iniciar toda, digamos, una época de inestabilidad política y económica en la Argentina, y sobre todo de una progresiva conflictividad social, lo cierto es que en cuanto a políticas universitarias se refiere, bueno, va a haber, digamos, una rara continuidad en cuanto a las políticas universitarias que buscaban atender también a una expansión que estaba experimentando el sistema universitario argentino, que sobre todo se había dado durante los gobiernos peronistas, es decir, un crecimiento y una expansión de la matrícula secundaria y de la matrícula universitaria. Y lo cierto es que, digamos, dentro del sistema las instituciones no habían crecido al mismo ritmo. Entonces, empezar a pensar cómo satisfacer una demanda efectiva o potencial a partir de la expansión de esta matrícula secundaria universitaria. Y ahí, digamos, durante la autodenominada Revolución Libertadora, digamos, entre comillas, que fue la que derrocó el peronismo, bueno, ahí va a surgir, digamos, el famoso y controvertido artículo 28 de la ley 6024, del decreto, 6024, que habilitaba la creación de universidades privadas. Este dato es fundamental porque justamente en este contexto, en donde se habilita la creación de universidades privadas, también gracias a ese decreto surgen universidades provinciales, que es donde se da la posibilidad de crear un instituto universitario en Tandil. No nos olvidemos que el Instituto Universitario de Tandil en sus orígenes es privado. Es cierto que con algunas singularidades, digamos, es no confesional, es cierto que se sostiene con bonos y cuotas que abona el estudiantado o que abona los vecinos o las empresas locales, pero nace como un instituto privado. Y además, digamos, este es el escenario también que va a permitir la creación, o digamos, donde se va a dar también la creación del Instituto Universitario de Olavarría, ¿sí?, en los 60 también, hacia mediados de los 60, y el Departamento de Agronomía, que después va a ser la Facultad de Agronomía en Azul, ¿no? Digamos, entonces, este escenario también es el que habilita o permite entender un poco la creación de los gérmenes, digamos, de la Universidad Nacional del Centro. Yo marcaría un segundo momento, que es justamente el de la nacionalización, la estatización y la nacionalización, y a partir de la fusión de estas tres unidades académicas, ¿no? La de Tandil, el Instituto Universitario de Tandil, el Instituto Universitario de Olavarría y el Departamento de Agronomía de Azul,
que también ahí es importante entender tanto a los factores, digamos, más propiamente domésticos, si querés vos, locales o regionales, y a los factores de más largo alcance. Uno es, digamos, un primero es esto, digamos, el hecho de que la matrícula universitaria se estaba expandiendo, también nuevamente atender al hecho de, bueno, de cierta percepción acerca de cómo atender una demanda regional, no solo en el sector productivo, sino también, como decía recién, sector servicios, sector administrativo. Una es esa, también al hecho de que fundamentalmente tanto el Instituto Universitario de Tandil como el Instituto Universitario de Olavarría, bueno, estaban, digamos, pasando por las dificultades que suponía el sostenimiento privado, ¿sí?, de estas unidades académicas, pero también un contexto de más largo alcance, que bueno, que tiene que ver un poco con, digamos, luego del golpe del 66, de la Revolución Argentina, del fracaso del proyecto autoritario de Longañato, bueno, también ahí empieza a pensarse o empiezan a generarse, digamos, políticas universitarias que buscaban atender o tratar de resolver una serie de problemas que tenían que ver tanto como atender a la demanda regional o a las demandas regionales, digamos. También atender a la necesidad de conformar una universidad fundamentalmente científica, con pie en el desarrollo científico, tratar de atender la demanda en expansión, digamos, de la matrícula universitaria y muy fundamentalmente en el periodo, tratar de atender lo que aparecía como el centro de la potencialidad conflictiva de la juventud y del estudiantado, que eran las universidades. No nos olvidemos que las universidades en ese momento eran el centro de efervescencia social y política. Entonces, una de las ideas, digamos, va a ser fundamentalmente lo que se llama descentralizar, ¿no? Digamos, regionalizar, tratando de disminuir ese potencial conflictivo que se estaba dando en los grandes centros urbanos a partir de las instituciones, de las universidades tradicionales. Entonces, eso es un escenario, digamos, esa idea, si querés vos, bueno, de distribuir geográficamente ese potencial conflictivo, digamos, distribuyendo al estudiantado en universidades regionales. Ese es el potencial, o ese es el primer elemento que permite implicar un poco este proceso de regionalización, que va a dar lugar obviamente a la posibilidad de que se nacionalice y estatice la Universidad Nacional del Centro, reitero, a partir de la fusión, ¿sí?, de la Unidad Académica de Tandil, de la de Olavarría y la de Azul. Y es en ese contexto, en 1974, donde se va a presentar el proyecto de estatización y nacionalización. ¿Y cómo se vivió en la ciudad ese momento de la nacionalización? Y eso fue, digamos, en verdad, cuando uno por ahí recorre un poco las fuentes, sobre todo la prensa, uno lo que puede ver básicamente es que, digamos, que había como... Bueno, Nancy Pastor, por ejemplo, señala, ella ha hecho un libro sobre la historia de la universidad que llega hasta los 90, digamos, ella señala la importancia del estudiantado, digamos, y de la movilización estudiantil en determinados momentos muy específicos. Bueno, cuando se estaban atravesando, por ejemplo, el instituto estaba atravesando problemas económicos y financieros, o en este caso, digamos, lo importante que fue la movilización estudiantil para lograr la nacionalización y la estatización. Ahí también hay un elemento que es interesante, que es pensar, bueno, que esto también implicó algún tipo de conflicto o tensión entre las sedes, ¿no?, entre lo que después van a conformar las sedes de la universidad, porque una de las cosas que planteaba el proyecto, digamos, que fue presentado, el proyecto original fue presentado por Juan Carlos Pugliese y Fernando de la Rúa, en Cámara de Senado y después se aprobó en diputados, no solo que la universidad iba a tener esas 3 sedes, sino que también un elemento de potencial conflicto era dónde iba a estar el rectorado, ¿no?, dónde se iba a instalar el rectorado. Y digamos, y eso generó algunas tensiones, en principio porque la idea original de la nacionalización había venido de Olavarría, de la Unidad Académica de Olavarría, pero bueno, finalmente se terminó acordando que la sede del rectorado quedaría en Tandil. Para llegar a la universidad que conocemos hoy, imagino que un punto por ahí significativo en esta historia es la recuperación democrática, ¿no?, el año 1983. Sí, yo creo, seguramente quienes han estudiado el tema, yo no soy especialista en el tema, tendrán otros puntos u otros momentos para destacar. Yo particularmente creo que sí, creo que la apertura democrática fue un punto fundamental, porque considero básicamente que, digamos, que el germen de lo que hoy soy la universidad, no solo en el caso nuestro, ¿no?, digamos, sino el sistema universitario, digamos, pero creo que el germen se encuentra básicamente en ese proceso de apertura, básicamente porque hay que entender que si bien era, digamos, un escenario marcado
por mucho optimismo, por muchas expectativas. También es cierto que era, digamos, un escenario bastante donde las cosas todavía no estaban del todo definidas, digamos. El inicio de la transición no por sí mismo planteaba que se iba hacia la democracia, ¿no? Digo, todavía quedaban muchos bolsones de reacción y autoritarismo, y también en los ámbitos universitarios. Entonces creo que el proceso de apertura democrática y el inicio de transición es fundamental, y ahí jugaron un papel fundamental. El rector normalizador, Juan Carlos Pugliese, los decanos normalizadores en cada una de las facultades, el claustro estudiantil fue uno de los primeros en normalizarse, entre comillas, es decir, en poder elegir sus propias autoridades, y colaboraron activamente en darle a la universidad un perfil de excelencia académica, un perfil científico, en dotarla de una institucionalidad, en poner en funcionamiento la libertad de cátedra, los concursos, el cogobierno. Entonces, me parece que que la universidad que tenemos hoy, si bien obviamente es producto de un largo proceso, como recién veníamos hablando, creo que un punto nodal es el de apertura democrática. La universidad está, a partir de su nacionalización, a punto de cumplir 50 años también. ¿Qué significa hoy la universidad para Tandil y para la región? Mira, yo creo que toda institución, como una institución académica, una institución universitaria, una universidad, es potencialmente dinamizadora en las ciudades o en las regiones en donde se encuentren. Creo que la UNICEN ha sabido responder básicamente a esa expectativa. Creo que la UNICEN ha sabido amoldarse fundamentalmente a las necesidades de cada coyuntura económica o política. Y creo también que muy particularmente, actúa como dinamizadora de, primero atrayendo jóvenes, atrayendo, estudiantes. Eso moviliza a otros sectores, ¿no? De la ciudad, de la economía, de la región, pero también me parece fundamentalmente, no tengo muchos elementos, pero creo que fundamentalmente en el presente, ha sido también bastante protagonista del proceso de reconversión, ¿no? Económica y productiva de la ciudad, ¿no? Una ciudad que atravesó, una región que atravesó el proceso de reconversión de ciudad básicamente industrial a una ciudad de servicios o de informática, turismo, etc. Creo que la universidad ha sabido en este punto ser promotora, obviamente junto con el municipio, promotora de ese proceso de reconversión.